Hola amigos, soy José Rivera Costales y desde los estudios de CIESPAL es un gusto presentarles Culturas Globales. La libertad de expresión en Cuba es un tema recurrente. Hoy veremos un documental que nos habla de este tema, tratando de encontrar testimonios de cubanos y su propia experiencia. Acompáñennos. Cuba, 2011. El mundo habla sobre la ausencia de libertad de expresión en la isla. Hemos viajado a La Habana para preguntarle a altos representantes del gobierno cubano su opinión sobre esta materia. Se ha grabado además una voz disidente y una voz de la calle. No hay evaluación posible sin escuchar a los otros. Bueno, en Cuba, como en todas partes del mundo, los medios de comunicación son estatales y responden a la política estatal. Entonces, a mí me llama la atención que siempre se dice, no, que si en Cuba no hay libertad de expresión. Usted sabe que Cuba, como es un modelo rebelde, un modelo de sociedad rebelde, siempre somos atacados. Siempre se distorsiona nuestra historia y nuestra realidad para que no sirva de referente a ningún otro pueblo que desobediente. Somos un pueblo desobediente del poder. Eso nos pone en el rincón con el cucuruchito castigado. Siempre estamos castigados. Pero la verdad que preferimos ser libres, aunque sea a pesar del castigo, que estar sometidos. Entonces, siempre se nos dice que en Cuba no hay libertad de expresión. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, ¿quién calla a las cubanas y a los cubanos? Nosotros decimos lo que pensamos y lo decimos en diferentes espacios y eso no pasa nada. Hay blogueros que dicen una cantidad de mentiras, blogueros que tienen incluso funciones de mercenarios porque reciben dinero de gobiernos hostiles a Cuba. Eso en el mundo entero es penalizado. Total, no le vamos a dar tanta importancia porque no determinan sobre la realidad cubana, ni tampoco hablan de la realidad cubana, sino de la que necesitan inventar para justificar su salario. Ahora, libertad de expresión yo siempre aseguro que sí hay en Cuba. La libertad de prensa no existe ni en Cuba ni en ninguna parte. La libertad de prensa está muy condicionada a las circunstancias políticas y de equilibrio o no equilibrio. Es decir, si Radio Nederland, que es un espacio libre de comunicación, se le ocurriera hacer propaganda para cambiar el sistema político holandés, estoy segura que su libertad de prensa tendría su fin. Y eso pasa en todas partes. El Estado cubano tiene la obligación de defender a sus ciudadanos y por lo tanto nosotros tenemos que tomar determinadas medidas en el sentido de que un acto directo contra la revolución no sea un acto que se pueda difundir tranquilamente porque significaría un acto contra la seguridad. Ahora, repito, eso no es una limitación al pensamiento, en mi opinión, ni es tampoco una limitación a la libertad. Al mismo tiempo, nosotros pensamos que ese tipo de exclusión, es un tipo de exclusión sin duda, yo creo que hay que reconocerlo, es un tipo de exclusión absolutamente minoritaria, o sea, abarca apenas unas decenas, si quieres, unos centenares de personas, no tiene nada que ver con su pensamiento, ni tiene nada que ver con su vida física, porque todas esas personas están en libertad. Todas esas personas disfrutan de los mismos beneficios sociales que disfrutamos los demás cubanos. Van al médico gratuitamente, reciben la cuota de alimentos pequeña, pero es la misma pequeña que recibimos todos, reciben los beneficios educacionales ellos y sus familias, o sea, son personas que están perfectamente libres, por lo tanto no es una limitación a su libertad, ni es una limitación a su pensamiento. Ahora, si en medio de las carencias que tenemos, nosotros tenemos que publicar un libro, nosotros no vamos a publicar un libro que habla contra la revolución directamente. Y estoy refiriéndome concretamente a cuestiones que van mucho más allá del arte y la literatura. Nosotros incluso decimos, la exclusión tiene que ver solo con los que son incorregiblemente contrarrevolucionarios. La frase de Fidel Castro. ¿Qué quiere decir la exclusión tiene que ver solo con, entre comillas, los que son incorregiblemente contrarrevolucionarios? Que presumimos la posibilidad de la corrección. O sea, que esa misma persona puede rectificar, esa misma persona puede pensar de otra manera, esa misma persona puede ser convencida.
A nadie se le obliga a pensar de una manera o de otra, fíjate que digo convencida. Y en lo que al arte y la literatura se refiere, nosotros no ponemos ninguna limitación en términos de estética para producir ningún tipo de obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que una obra artística o una obra literaria lograda, que no es lo mismo que un artículo de prensa, puede incluso simbólicamente ser tan crítica como cuestionarse determinadas cosas de la revolución. Y esa obra es publicada, o exhibida si es una obra de arte, o exhibida en la pantalla si es cine, como tú has visto. El cine cubano es muy crítico, la literatura cubana es muy crítica. Fresa y Chocolate, la gran película que debes haber visto, está inspirada en un cuento que es más duro que la película, que se llama El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Primero fue el cuento, después fue la película. Y ese cuento se publica, se lee, se estudia en nuestras universidades. No tenemos ningún empacho en incentivar la crítica, en promoverla, en discutirla. Nosotros tenemos que defender la revolución. Tenemos que defender la revolución de la agresión. Tenemos que defender la revolución de personas que actúan con dinero percibido de agencias federales norteamericanas. Y efectivamente no hay por qué publicar un libelo de esas personas, lo cual no significa ninguna limitación a su capacidad de pensar o a su capacidad de relacionarse con otros ciudadanos. Una voz contraria, la de Eloy Gutiérrez Menoyo, combatiente de la revolución en Sierra Maestra, luego 22 años en prisión en Cuba por rebelión armada. Hoy vive en un barrio humilde alejado del centro de La Habana. No, yo soy más que indignado, Sí. Porque, por ejemplo, como todas las cosas, ¿no? Te hablan de la mafia del exilio, bien, correcto, pero la mafia del exilio yo he estado. Y cuando alguien de la extrema derecha me atacaba, yo pedía derecho de réplica y había que oírme. Y si no en una emisora, iba por otra, pero tenía oportunidad de hablar. ¿Dónde está la oportunidad de hablar? Aquí. ¿Dónde está? Entonces no podemos hablar. Mafia allí, y aquí no. Señores, para tener moral hay que decir, hay mafia allí, porque nosotros no la tenemos aquí. Pero sí la tienen. La tienen y es tremenda mafia. ¿Cuál sería su esperanza, su sueño de cómo le gustaría despertarse un día, cómo le gustaría ver a Cuba? Bueno, primeramente, lógico, me gustaría verla libre, ¿no? Me gustaría verla reconociendo, ¿no?, las cosas tal y como son. Que en un país lo mismo hay quien piensa de extrema derecha, quien piensa de derecha, quien piensa de izquierda, quien piensa de centro, quien piensa de cualquier manera. Pero que se aplicara, como dijo José Martí, con todos y para el bien de todos. O sea, si tú quieres hablar, no puedes prohibir el derecho de los demás a que hablen. Todos tienen que tener acceso a poderlo hacer. La libre expresión es algo fundamental. La libre expresión, completa. Y lógicamente, ¿no?, me encantaría ver que se dieran cuenta que un país se hace de la diversidad y que todos tienen derecho, no un extranjero a que venga a invertir, y un cubano puede invertir para mejorar su país también y para mejorar su propia posición. Ya me gustaría ver eso. Mayor libertad. Total libertad, yo te diría. Vaya, yo parto de la base, ¿no?, de que la democracia es un sistema incipiente todavía, ¿no? Hay mucho que perfeccionar dentro de la democracia, pero es lo mejor que hay. Como quiera que sea, es lo mejor que hay. Ahí tienes países en América Latina en este momento, ¿no?, que se decía, no, la democracia es hecha nada más que para defender los derechos de la extrema derecha, de la oligarquía. Bueno, mira, dentro de eso te ha salido Evo Morales, te ha salido Correa, te ha salido Chávez, ¿no?, te ha salido Daniel Ortega. Señores, por lo menos con todo lo imperfecta que sea, ¿no?, te permite adelantar y participar en el gobierno. Pero aquí en este sistema no. A mí me lo han dicho claramente. Míralo, y el problema es que tú eres un individuo muy peligroso.